Él tiene cuidado de vosotros, es el tema de hoy. Es una frase interesante que tiene que tener sus consecuencias, ¿no? Lo importante es saber quién es Él, porque si cuida de nosotros a alguien que no tiene ningún poder, ninguna fuerza, ningún cariño, ningún amor, pues poca cosa nos va a servir que cuide de nosotros, ¿verdad? Pero como todos vosotros sabéis, este título, Él tiene cuidado de vosotros, forma parte de un versículo de la Biblia, Nuevo Testamento, primera epístola de Pedro. Y cuando dice Él, dice Dios. Y a mí esto me conmueve. Pero antes de anticipar acontecimientos, podemos leer el versículo entero. Primera Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Maravilloso concepto este, que el Dios creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso Dios, Dios omnisciente, Dios 3 veces santo y muchas cosas grandes más en las que podemos pensar, siendo un Dios tan grande, tan maravilloso, se propone y lo consigue de cuidar de cada uno de nosotros personalmente. Este es un concepto único que encontramos prácticamente, yo diría que en la Biblia, ¿no? Un cuidado de amor tan cercano en todos los momentos de nuestra vida. Esto no aparece en las religiones de la antigüedad, ni en las mitologías, ni demás. Los dioses, algunos, pues, dedicaban a emborracharse, otros a hacer la guerra, otros a violar a otras criaturas y cosas parecidas. Pero nuestro Dios, que es el único Dios, es el creador de los cielos y de la tierra, del universo, no solo hace esto, como diría el apóstol Pablo, sino que además mantiene todas estas cosas que funcionen, también es el que personalmente cuida de cada uno de nosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Si Dios Todopoderoso, que además nosotros sabemos por la muerte de Jesús en la cruz, si Dios Todopoderoso y todo lleno de amor y omnisciente cuida de nosotros, es una reacción normal y lógica echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Aquí no estoy hablando de temas patológicos o médicos, estoy hablando de aquellas cosas que nos preocupan en el día a día de nuestras vidas, de nuestro presente, de nuestro futuro. El otro día, creo que era viernes, fuimos a una especie de coloquio o entrevista con una persona de 103 años y una persona que hace muchos años que es creyente. También contó que al principio ella no entendía el Evangelio, no le parecía bien, pero un buen día, gracias al testimonio de personas y más personas y de su familia, etcétera, llegó a aceptar a Jesús. Ella decía a sus 103 años, yo os lo recomiendo, si no conocéis a Jesús, dice, si no conoces a Jesús, búscalo, porque Él dice, quien me busca, me halla. Entonces, si lo buscas, lo encontrarás, decía. Vale la pena. Te da una tranquilidad, te da una paz, que vivir con esto, pues la gente no lo entiende, pues si no lo tiene, pero vivir con la paz que te da tener a Jesús es algo precioso que vale la pena. Yo creo que es más o menos lo que estamos diciendo, ¿no? Echamos sobre Él nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros.
Y entonces uno se pregunta, voy a analizar mi propia vida, cómo llevo yo este tema, ¿no? ¿Cómo es nuestra realidad día a día? Porque si yo toda mi ansiedad la echo encima de Dios porque sé que Él cuida de mí, entonces mi paz, la paz que Dios da, no como el mundo la da, sino como Jesús la da, esta paz reinará en mi corazón perfectamente todos los momentos de nuestra vida, ¿verdad? Pero si somos honrados, al menos yo, no sé vosotros, aunque es cierto que tenemos una serenidad que nos da Dios, también es cierto que muchas veces nos preocupamos demasiado como creyentes, ¿no? Si podemos dejar todas las cosas en manos de Dios, ¿por qué me preocupo cuando tengo un examen? ¿Por qué me preocupo cuando tengo un examen? ¿Por qué me preocupo cuando me falta algo? ¿Por qué me preocupo cuando tienen que darme los resultados de unos análisis o de algo? ¿Por qué me preocupo tantas veces? Y cuando uno tiene hijos o hijas o cosas parecidas, ¿por qué nos preocupamos tanto? Podemos dejarlo en las manos del Señor y Él, que es perfecto no solo en poder, sino también en amor, cuidará de ellos perfectamente, ¿verdad? Pero la realidad, al menos mi realidad, me dice que no siempre disfruto al 100% de esta maravillosa paz que Dios nos da. La tenemos allí y muchas veces nos consolamos muchísimo en la aflicción o en los buenos momentos con esta paz de Dios, pero otras veces esta paz, esta calma, esta tranquilidad de dejar las cosas en las manos de Dios, no lo hacemos. Y entonces nuestra paz se ve amenazada. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que hace que en algunos momentos seamos tan felices con la consolación de nuestro Dios y otros momentos no? Hace tiempo que tengo como una obsesión ir a buscar el contexto de los versículos que leemos, ¿no? Este versículo que hemos leído hoy es maravilloso. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto lo cantaba con mucho entusiasmo una persona que era parapléjica y pensaba yo, qué fuerza de corazón de poder decir tengo paz, porque incluso aquí, decía ella, ahora justo puedo mover un poco las manos, en el cielo decía podré bailar, podré cantar, podré abrazar a mi Salvador, ¿no? Y ella cantaba esto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero hemos dicho que vamos a buscar el contexto, porque si a veces esta paz nos falla, debe ser que alguna cosa no entendemos bien, ¿verdad? Y buscando el contexto nos damos cuenta que el versículo 7 empieza en minúscula, echando. Esto creo que es un gerundio o algo así, ¿verdad? O sea que esta frase no va sola por el mundo. Esta frase depende de la frase anterior. En términos técnicos se diría es una frase subordinada. Es una frase que depende de la anterior y si no se cumple lo primero, pues la segunda parte está en peligro, ¿verdad? Y si se cumple en parte, la segunda parte es por la misericordia de Dios y no por la gramática ni por nuestros méritos. Vamos a leer, pues, desde el principio del capítulo 5 de la primera de Pedro hasta nuestro versículo favorito. Dice así, 1 Pedro 5, 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, maravillosa expresión, ¿verdad? Vosotros, está hablando de Jesús, evidentemente, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, la gente como yo, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos, y esto es lo que quiero remarcar, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí viene donde empieza nuestra frase que estamos estudiando hoy: humillaos pues, o nuestra oración, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Habla este capítulo especialmente de la humildad. Es un concepto poco valorado en nuestra época. De hecho, hay algunos manuales de autoestima y no sé qué, que ven la humildad como algo negativo, pero en cambio Dios favorece la humildad. No dice déjate pisar porque así duele más, dice humillaos. Humillaos, sed humildes unos con otros. Jesús dice, por ejemplo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os daré descanso, etcétera, etcétera, y acaba diciendo, porque yo soy manso y humilde de corazón. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, para que funcione de verdad, necesitamos ser personas humildes. Porque es lógico, Porque ¿por qué no echamos todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios? Porque queremos tener algo de qué enorgullecernos nosotros, de cómo lo resuelvo yo. Pero aquí dice, no, humíllate, sé humilde delante de la poderosa mano de Dios. Comparémonos con la poderosa mano de Dios y comparémonos nosotros con el poder de la poderosa mano de Dios. Si tenemos problemas grandes, ¿qué será mejor, nuestro poder o el poder de la poderosa mano de Dios? Necesitamos la humildad previa para decir, Dios, yo no puedo. Dios, yo sé que tú sí que puedes. Dios, yo sé que además quieres. Como le dijo aquel, creo que era un leproso, a Jesús, si quieres, puedes salvarme, puedes limpiarme. Y nosotros sabemos que sí que quiere. Por lo tanto, lo único que nos falta de nuestro lado es aportar la humildad de cómo reconocer que el poder de la mano poderosa de Dios es muy superior a nuestra capacidad para resolver nuestras cosas. Así pues, en nuestra humillación, no en la humillación en el sentido negativo de pasar vergüenza porque te dejan en evidencia, sino la humillación en el sentido personal de decir, Dios, tú eres mucho más alto que yo, y por lo tanto me pongo a tus pies y confío mis problemas en ti. Y entonces sí que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo ha demostrado con creces. ¿Por qué nos cuesta tanto? Yo creo que tenemos un ejemplo realmente evidente de por qué es tan difícil humillarse delante de Dios. Y como dice las escrituras que hemos leído,
humillarnos delante de los hermanos y las hermanas, todos. ¿Por qué cuesta tanto? Somos así, por naturaleza, orgullosos. El pueblo de Israel, que muchas veces criticamos por lo mal que se comportan delante de Dios, uno dice, Dios te ha sacado de Egipto, Dios te ha hecho milagros maravillosos para salir de esa tierra, y tú te quejas de que Dios no te da cebolla y carne y no sé qué más. ¿Pero de qué vas? Juzgando al pueblo de Israel, nos equivocamos al 100%, porque el pueblo de Israel nos habla de cómo somos nosotros. Si el pueblo escogido de Dios actuaba así, significa que nuestra naturaleza humana también actúa así. Actuaba antes de ser creyentes y seguimos teniendo la misma tendencia todavía siendo creyentes. Como dice Pablo, tenemos esta guerra en nuestro interior, en nuestra personalidad anterior, natural, y nuestra personalidad divina que Dios nos da, alimentemos, dice, pues, la espiritual, para que la otra se quede famélica y no tenga fuerza. Dice así en Hechos 7:51, hablando Esteban, con toda su aplomo, toda su calma, ¿no?, su seguridad, él sí que puso esa ansiedad que tenía en esos momentos plenamente encima de Dios, y pudo decir a todos los jefes más altos, a las personas que él más respetaba de ese mundo religioso en el que vivía, y decirles, vosotros, Hechos 7:51, vosotros sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El hombre, no sé si qué pretendía con esta declaración tan cierta, pero lo que consiguió fue que le apedrearan y se muriera en el acto, pero con toda la paz que Dios le da. El pueblo de Israel es un pueblo duro de cerviz, es decir, que no baja la cabeza para nada. Orgullo. ¿Diremos que solo Israel es así? ¿O también nosotros? Esto se ve sobre todo cuando uno conduce. Y los que no conducen no tienen excusa, también se ve de otras maneras. Pero cuando uno conduce, si se acerca a un coche demasiado o algo, nos sentimos heridos en nuestro gran orgullo, sobre todo macho, y entonces reaccionamos, ¿no?, y pitamos, y adelantamos, y frenamos. ¿De dónde viene este orgullo? Viene de nuestra cerviz dura. Nadie quiere bajar la cabeza delante de Dios. Y también nosotros somos así. Por esto nuestra ansiedad, que, repito, no estoy hablando de temas médicos, sino de nuestra vida natural, de cómo enfocamos los temores de nuestra vida, una parte importante de estos problemas o inseguridades podrían estar resueltas si fuéramos humildes. ¿Qué es lo que pide, por ejemplo, en el versículo 3 que hemos leído? Los pastores en las iglesias no son personas que dan órdenes a los creyentes, tienen que ser personas humildes que sirven a los creyentes y sobre todo dan un ejemplo de humildad y de amor. Y buscando ejemplos, tenemos el gran ejemplo de todos los tiempos, Jesús. Pablo dice a los filipenses, vosotros sois cristianos, ¿verdad? ¿Habéis encontrado algo en Jesús? ¿Habéis encontrado en Filipenses 2, del 1 al 11? ¿Habéis encontrado alguna consolación, algún consuelo, algún amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto, alguna misericordia? ¿Habéis vivido algo de esto en Jesús? Pues si algo de esto
habéis experimentado? La respuesta es sí. Evidentemente todos hemos experimentado esto en Jesús. Dice Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí viene lo de la humildad. Nada hagáis por contienda, por a ver quién es, por vanagloria, a ver quién es mejor, quién es peor. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto que parece que ya lo sabemos, pero no cumplimos, es parte de la clave de nuestra felicidad práctica de cada día. Nuestro orgullo nos amarga la vida. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí tenemos el gran ejemplo para quien, cuando no entendemos qué es la humildad que Dios busca en nosotros, para que podamos descargar nuestra ansiedad sobre Él, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Queda claro, ¿no? ¿Quién es Jesús, verdad? Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, palabra clave, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No habla de sus derechos, no habla de sus grandes valores como Dios mismo. Él decide humillarse y es lo que tenemos que hacer nosotros. Por lo cual, esto tiene premio, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Uno se humilla, pero Dios ve las cosas, ya en su momento, a su tiempo, y si no, en la eternidad, seremos exaltados, elevados, dice la palabra de Dios. Concluyendo, pues, podemos tener paz. Podemos disfrutar de la paz de Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esto lo pondría yo en mayúsculas y una letra más grande que esta sala para que pudiéramos entender lo importante que es esto. El Dios Todopoderoso quiere cuidar personalmente de cada uno de nosotros y esto nos tiene que llenar nuestro corazón de paz, para que si llegamos a los 103 años, podemos decir, llevo 90, llevo 80, llevo 70 años disfrutando la paz de conocer a Jesús. Pero para esto es necesario tener un justo concepto de nosotros mismos y humillarnos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y si hacemos esto, y lo hacemos cada día, estamos empezando a ser mucho más felices que antes, porque en nuestra humildad actual tenemos la grande posibilidad de echar todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios, confiar en Él, y Él cuida de nosotros. No sé cómo explicarlo mejor, pero me parece algo absolutamente maravilloso. Es como un niño pequeño que tiene miedo de un trueno o algo, llega el padre, llega la madre, y le dice, no te preocupes, esto es la lluvia. Ah, vale, y sigue jugando porque tiene plena confianza en ese padre y esa madre que ya le decepcionarán más adelante, porque somos humanos, ¿no? Pero Dios no pasa esto. Si somos verdaderamente humildes,
delante de Dios, gozaremos de una paz maravillosa y de los cuidados eternos de Dios que empiezan aquí y no acaban nunca. Que Dios bendiga su palabra. Amén.